Ella está tratando de retomar la respuesta. Seguramente o inconscientemente sabe que se fue por un lado que no es. Este tipo de candidatas corren ese riesgo de que se vea ficticio lo que están haciendo. Hay gente que les compra lo que están vendiendo y hay gente que no. Porque entonces empiezo a escucharme como un personaje mexicano. Todas estas consonantes que yo les estoy pronunciando ahorita están súper cuidadas. Entonces, ¿cómo me oigo? Como un personaje de una telenovela. Entonces, cuando ya tú ves una Miss que trastabillea ahí de esa manera, dices, esta chica no está preparada para esto todavía. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Andrés Carmona y esta es una nueva emisión de Expediente Miss. Hoy vamos a estar analizando dentro de esta serie que comenzamos hace pocas semanas, donde estamos tratando de dar algunos tips y algunas anotaciones, vamos a decirlo así, sobre la oratoria a través de los concursos de belleza, pero en realidad son herramientas que le sirven a cualquier persona que desea avanzar en este mundo de hablar en público. Hoy lo vamos a hacer con la ronda de preguntas de el Miss Venezuela 2023, súper reciente, así que está fresquecito y yo creo que además fue una ronda de preguntas en donde hay varias cosas de las que podemos aprender. Así que sin más preámbulos, vámonos con eso y recuerden, si les gusta el contenido, pues simplemente tienen que suscribirse, dar like, recomendarlo y así nuestra comunidad va a crecer cada día más. Vamos a comenzar con la representante de Amazonas, que fue la primera en responder. Vamos a escuchar la pregunta de la jurado y luego vamos a escuchar entonces su respuesta y vamos a ir analizando qué fue lo que pasó allí. De resultar ganadora Miss Venezuela, ¿cómo contribuirías al reconocimiento y preservación de las manifestaciones artísticas tradicionales de nuestro país a nivel internacional? Esta pregunta, y me da un poquito de risa la cara de la jurado, porque la cara de la jurado era así como que la pregunta está complicada, pero bueno, ahí te va. Me parecía leer en su lenguaje corporal que eso era lo que estaba tratando de decir. Y sí, ciertamente me recordó un poco también a la pregunta que le hicieron a Martina Thorwood en 1999, pero esta era más complicada todavía. Era una pregunta, primero que no siento yo que estas preguntas, a mí no me gusta que hagan estas preguntas a las Misses porque no me parece tan pertinente. Son preguntas que las colocan en un estatus que no les corresponde, prácticamente en el estatus de un funcionario público. ¿Qué harías tú para resolver el hambre en el mundo? ¿Qué harías tú para resolver el problema de la falta de comunicación? O sea, son cosas que correspondería su solución a un líder que tenga además poder político, porque yo puedo ser un líder a nivel comunicacional, pero hasta ahí llega. Si no tengo herramientas verdaderamente tangibles para generar esos cambios, todo lo que yo diga va a ser una cosa ficticia. Entonces esta pregunta coloca a la Miss en un nivel o un estatus que no le corresponde y luego es una pregunta absolutamente cerrada. En la video anterior que hicimos analizando las preguntas del Miss Universo, yo les explicaba un poco que era una pregunta cerrada. Esta es una pregunta absolutamente cerrada porque es tremendamente específica. Le estás preguntando sobre manifestaciones artísticas tradicionales. O sea, eso es manifestaciones folclóricas. Podríamos reducirlo a eso. Entonces es sumamente específico. Cuando las preguntas son tan cerradas, son tan específicas, el margen para responder algo que no es lo que te están preguntando realmente se amplía. Es muy probable que tú termines respondiendo algo que no es lo que te están preguntando. Porque además te están preguntando algo de una especialidad a la que tú no perteneces o de un área a la que tú no perteneces. A menos de que tú seas especialista en esa área y te están haciendo una pregunta de tu profesión,
es algo que escapa de los conocimientos básicos que cualquier persona puede tener al respecto. Entonces, bueno, vamos a ir analizando la respuesta de la representante de Amazonas. La contribución de ser venezolano ya se vende sola. Ok, en esta primera frase que ella, con la que ella abre, donde dice que la contribución de ser venezolano ya se vende sola. Ahí entramos en un problema de orden sintáctico. La sintaxis obviamente también es una parte importantísima de la oratoria. Es la parte de la gramática que determina la combinación de las palabras y de los términos para expresar un significado. Allí hay un error sintáctico en lo que ella, con lo que ella abrió. Lo lógico o lo correcto hubiese sido que ella hubiese dicho: las manifestaciones artísticas venezolanas o el arte venezolano o el folclore venezolano se vende solo. Pero dijo la contribución de ser venezolano. O sea, ya ahí la pregunta o la respuesta, mejor dicho, empieza con una pata coja porque hay un error sintáctico. Nadie se va a detener a pensar, sí, aquí hay un verbo que no es o hay un conector que... Tú no sabes exactamente qué es lo que suena mal, pero sabes que suena mal. Es como cuando tú ves a una persona físicamente y le ves y dices, oye, no me gusta, pero no sabes por qué. Algo así. Sigamos escuchando la respuesta. Nuestras playas, nuestra belleza. Ella habla allí de nuestras playas, nuestras bellezas. Se le está yendo la pregunta, o se le está yendo la respuesta por un lado que no es. La pregunta fue muy específica. Manifestaciones artísticas tradicionales. Las playas no son manifestaciones artísticas. La belleza es un concepto mucho más abstracto que tampoco alude directamente a lo que está señalándose en la pregunta. Entonces, me estoy desviando, pero como les dije, la pregunta es tan específica y pertenece a un área tan que podría estar fuera del alcance del conocimiento del promedio de la gente, que es muy probable que te vayas a ir por un lado que no es. Nuestra cultura y nuestros artistas. Aquí, en esta parte donde habla de nuestra cultura, nuestros artistas, ella está tratando de retomar la respuesta. Seguramente o inconscientemente sabe que se fue por un lado que no es. Estoy tratando de retomarla. Déjame recoger a estas ovejitas, que son las ideas que puede tener en un momento determinado en una respuesta, porque me estoy yendo por el lado que no es. Nos hace sentir orgullosos de la sangre tricolor que corre por nuestras venas. Nos hace sentir orgullosos de la sangre tricolor que corre por nuestras venas. Fíjense que aquí ella está utilizando un recurso literario, vamos a decirlo así, un recurso poético. La sangre tricolor que corre por nuestras venas es un recurso, podría decirse que es una metáfora. Estás utilizando un recurso para que lo que tú quieres decir sea bonito, tenga belleza en su contenido y en su forma de expresarse. Creo que este podría ser el pico de su respuesta. No tiene que ver directamente con lo que le están preguntando, pero bueno, hace alusión a algo que suena bonito y que tiene un contenido emotivo para todos los venezolanos, vamos a decirlo así. Yo mostraría a mi país como artista, siendo Miss, por el simple hecho de decirles que en este momento prendan esa televisión y vean esta belleza que es el Miss Venezuela 2023. Okay. Y aquí viene el remate final, donde ella trata pues de darle ese power o esa fuerza a la respuesta para generar ese efecto que todas las Misses quieren generar, que es levantar aplausos. Pero a mi manera de ver fue incoherente. La única forma de justificar eso con la pregunta que le estaban haciendo era decir que, bueno, que en el Miss Venezuela, a través del Miss Venezuela, podrían manifestarse artísticamente muchas de nuestras tradiciones. Porque es que además ni siquiera te están dando el margen a que hables de la música actual, ni de las obras artísticas actuales, ni del arte actual o contemporáneo. Es
tradición, o sea, eso es folclore puro y duro. Entonces, cualquier cosa que tú digas fuera de eso ya está fuera de la respuesta que tú tendrías que dar. Entonces, bueno, el mensaje final era incoherente también, pero a ella la salvó, entre comillas, porque la respuesta la verdad no me pareció tan buena, o no me pareció buena en su contenido, pero sí fue buena en su forma. Siempre en la oratoria hay una doble columna, el qué y el cómo. Ella en el qué no estuvo muy bien, pero en el cómo sí. Habló con mucha convicción, sus entonaciones eran interesantes, eran expresivas, tenía una buena proyección, uso de los énfasis, de las inflexiones, el lenguaje corporal estaba bien, entonces bueno, eso medio la salvó. Seguimos con la representante de Anzoátegui. Vamos a escuchar primero la pregunta para luego analizar su respuesta. En un mundo dominado por las falsas apariencias, en el que todos parecen refugiarse tras los filtros de las redes sociales, ¿qué tan difícil es destacar siendo auténtica y cómo lo has logrado tú? Esta es una pregunta que no es una mala pregunta, porque además es una pregunta de las que yo creo que deben hacerle a una Miss, una pregunta que explora más su parte humana, pero está formulada de una manera muy larga y además innecesariamente larga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En un momento de nervio, cuando la persona está presionada por todo lo que implica responder en un escenario como el del Miss Venezuela, si la pregunta es demasiado larga, se le puede ir el núcleo de lo que le estás preguntando. La pregunta en general, el núcleo de la pregunta es: ¿cómo haces tú para mantener la sencillez en un mundo como el que vivimos actualmente? Esa es la pregunta. Todo lo demás es un preámbulo, es un adorno. Entonces, en un momento de tensión se te puede ir la idea muy fácilmente. Vamos a escuchar entonces ahora qué dijo la representante de Anzoátegui. Yo creo que no es difícil. Ser auténtica para mí es muy fácil porque lo hago con el corazón. Soy una persona muy versátil. Ok, aquí vemos un poquito lo que yo comenté sobre Miss Nicaragua en el Miss Universo, que es esa cosa de responder sin pensarlo. Te lanzaron la pregunta y de una contestaste. Y eso, en el caso de Anzoátegui, se vio durante toda la respuesta. No hay pausas, sino todo es como una seguidilla de cosas, sin pausar, sin ese espacio para que la respuesta suene más que la estoy reflexionando en el momento, sino pareciera que la estoy recitando sin parar antes de que se me vaya a olvidar. Esa es la impresión que da. No es lo ideal, las pausas son importantísimas y los silencios son importantísimos en una pregunta, o en una respuesta, mejor dicho, en un discurso, porque le pueden imprimir un efecto necesario en un momento determinado, en una frase determinada. Si yo todo lo digo como una retahíla de cosas sin parar, pues también estoy restándole el efecto de todas las cosas que estoy diciendo, muy probablemente a la respuesta. Ella comenzó bien en esta frase. No me convencía como les digo, su parte técnica. La veía como muy, insisto, esto es apreciaciones de lo que yo vi. Puede ser que sí, puede ser que no, simplemente son apreciaciones, pero bueno, justamente cuando uno habla, genera apreciaciones en los demás, correctas o incorrectas. Me pareció un poco como que estaba ya ella tenía un esquema muy bien, muy claro en su cabeza y le estaba dando por ahí. No lo sentí muy orgánico. Puedo recoger mangos descalza en mi casa y repartirlos con mi comunidad. Me puedo poner un vestido y ser reina, dar una buena pasarela. Y también me puedo poner una chaqueta, me puedo poner unos pantalones y puedo dar un discurso, puedo dar una presentación y puedo defender una tesis. Aquí pasa algo interesante. Ella empieza a hablar de experiencias personales o de cosas que tienen que ver con actividades que ella ha hecho. Y eso está muy bien, yo eso siempre lo recomiendo, siempre les digo a mis alumnas y alumnos que todo lo que tú digas desde tu experiencia, desde tus vivencias, desde tu verdad, va a tener muchísimo más valor a que si lo dices de una manera abstracta. Lo que pasa es que
En primer lugar, no lo explicó bien. Para quienes no sigan el Miss Venezuela o no sigan sus redes sociales, no entienden qué es de qué está hablando ella. Luego, a mí, en este caso en particular, me recuerda un poquito a Miriam Abreu, Miss Miranda 2007, la conocida Barbie Abreu, que ella, no sé por qué, en su año intentó como explorar la posibilidad de crearse como una especie de personaje. Entonces ella hablaba de Evita Perón y de la violencia contra la mujer y hizo unas franelas, pero eran cosas que verdaderamente se veían como muy ficticias. De hecho, esa campaña la hice yo hice, o sea, yo soy de las personas que quieren imitar a Evita Perón y a mi bisabuela. Me estoy enfocando muchísimo en ellas, ya que ellas me han inspirado a tener eso en la sangre. Eso yo creé, no la violencia doméstica, y esa fui yo. Muchas gracias. Yo creo que es importantísimo que la Miss se vea real, lo más real posible. Es casi imposible que una Miss de verdad se muestre como es, pero bueno, en la medida de lo posible, tratar de no entrar en un personaje, sino mostrarse lo más genuina posible. Y aquí me parecía que había un poco de ficción. Y luego, esto es muy propio de las misas que están sobreasesoradas. Y se los digo por experiencia propia, y es algo que yo particularmente trato de no hacer, de crearle un personaje a la Miss. Que puede tener que ver con cosas de su vida, pero en general es crear una estructura que no es la real. Entonces, este tipo de candidatas corren ese riesgo de que se vea ficticio lo que están haciendo. Hay gente que les compra lo que están vendiendo y hay gente que no. Entonces, pero es un riesgo. Pienso que en la medida de lo posible hay que mantener lo más genuina posible tu proyección como candidata o como candidato, porque la verdad siempre vende. Y yo creo que esto no me avergüenza y por eso soy una persona muy auténtica. Dios les bendiga, Venezuela. Ella dijo aquí como que es algo que no me avergüenza. No sé por qué utilizó esa palabra, creo que no cabía. No hay nada de lo que dijo es algo de lo que una persona se tenga que avergonzar. Hay que avergonzarse de cosas que están reñidas con la ética, con la moral, pero no veo que nada de lo que dijo pues tuviese esa connotación o pudiese tener esa connotación para la gente. Y ese final de Dios los bendiga Venezuela, junto con toda la técnica como ella la manejó, de no tener pausas, de tener siempre una sonrisa en el momento de contestar, se veía como muy como una campaña política. Eso también hay que cuidarlo mucho. Eso estuvo muy en boga como en los años 90, quizás por la influencia de personajes como Irene Sáez. Todas las misas querían ser Irene Sáez o hablar como alcaldesas o como líderes políticas, pero no es lo ideal, y sobre todo menos en este tipo de preguntas que no tienen un contenido social, sino que tienen un contenido humano. En general, esta respuesta me pareció que en contenido estaba bien, pero no me gustó la forma, la verdad. Seguimos con la representante de Guárico. Vamos a escuchar la pregunta formulada por Luis Olavarrieta y vamos a analizar luego su respuesta. Según las Naciones Unidas, los grupos poblacionales más vulnerables son los niños y jóvenes, los adultos mayores, personas con discapacidad, refugiados y migrantes. Si pudieras darle voz a alguno de estos grupos, ¿cuál sería y por qué? Ok, este tipo de preguntas a mí en lo particular no me gusta mucho. Yo sé que últimamente sobre todo se le da ese carácter a la Miss de que es una especie de líder y de empresaria y de político, pero de nueva cuenta las coloca en un nivel que no les corresponde, hablar de temas que no les corresponden, que no forman parte de su profesión. Entonces, bueno, todo lo que se pueda decir allí, bien o mal, va a ser producto de algo que, bueno, que leí, que me estudié, pero que no es parte de mi mundo, vamos a decirlo así. La pregunta era compleja y además estaba formulada de una manera compleja, porque vuelvo a repetir lo mismo, está muy larga, el preámbulo es extremadamente largo. En un momento de nervios y depresión es muy fácil que se te vaya el núcleo de lo que realmente te están preguntando. Entonces, en el Miss Universo, por ejemplo, de este año, no vimos tantas preguntas de este tipo,
Eso me gustó, hubo más preguntas de orden humano, pero las que habían eran preguntas muy concretas, muy cortas. Entonces, bueno, es fácil que tú no pierdas la brújula, pero aquí es muy fácil que te puedas perder. Gracias por la pregunta. Como médico cirujano he aprendido y he podido evidenciar la realidad de nuestra sociedad y las grandes dificultades que atraviesan hoy en día los distintos grupos etarios. Ok, ella comenzó con esta publicidad indirecta, vamos a decirlo así, diciendo que ella era médico cirujano. En realidad, si te pones a ver, no tiene nada que ver lo que le estaban preguntando o lo que ella iba a responder con su profesión, pero bueno, lanzó esa publicidad allí y lo bueno fue que la pregunta no se le fue de las manos, pues no, la respuesta no se le fue de las manos, sino que siguió bien. No me parece malo, no siento que le añadía nada a la respuesta, pero está bien. Yo considero que sería fundamental darle voz a la juventud, pues está constantemente adaptándose a los cambios a los que se enfrenta en la actualidad y poder reforzar todos sus valores, su educación y sus creencias para que podamos contribuir a un mundo mejor. Ok, esta respuesta para mí definitivamente fue la mejor en contenido, en ese qué del que yo les estoy hablando, pero no me gusta a nivel técnico, no me gustó en su forma y ya voy a explicar por qué. Aquí hay un tema muy importante que yo soy muy incisivo con mis alumnos de explicarles, que además soy un profesor que no soy purista en este sentido y considero que las cosas tienen que tener un curso más práctico, más pragmático. ¿Para qué lo estoy usando? ¿En qué contexto estoy? ¿Me favorece o no me favorece? Ahí está, para mí, la importancia del manejo de la dicción. Yo siempre he dicho que la dicción, que es esa capacidad que nosotros tenemos de pronunciar las palabras con las combinaciones de consonantes y vocales de la forma más perfecta posible, no tiene que estar tan perfecta a menos de que sean situaciones muy específicas. ¿Cuándo tiene que estar perfecta la dicción? En un narrador de noticias, en una persona que sea voiceover de una emisora de radio, de un canal de televisión, que haga publicidad, que esté haciendo publicidad, por ejemplo, para una narración de tipo documental, por ejemplo, estas que uno oye en estos canales como History Channel, como Discovery Channel, sobre todo si además eso se va a vender a otros países, pues ahí hay que cuidar la dicción mucho porque cada país tiene su acento. Entonces, cuidar la dicción implica irse hacia eso que nosotros conocemos como acento neutro, que no es acento neutro nada, sino que es un acento un poco mexicano, pero bueno, esta situación de pronunciar todas las S's, etc. Por ejemplo, para un programa como este que yo estoy haciendo, a mí no me interesa que mi dicción esté tan perfecta. No está perfecta. No está perfecta. No están todas las S's pronunciadas una por una, sin comerme ninguna, extremadamente todo cuidado, porque entonces empiezo a escucharme como un personaje mexicano. Todas estas consonantes que yo les estoy pronunciando ahorita están súper cuidadas. Entonces, ¿cómo me oigo? Como un personaje de una telenovela. Entonces, eso me aleja de la audiencia, porque la audiencia siente que está viendo allí a un personaje, no estás viendo a la persona real. Las personas en general no hablamos así. Entonces, ella, entiendo que además ella es del interior, probablemente por eso, en un programa más adelante donde analizo a algunas ex Miss Venezuela, hablo del caso de Verusca, hay siempre mucha preocupación de las chicas del interior en cuidar mucho su dicción porque tienen inseguridad de que se les vaya una L por una R, lo que se conoce técnicamente como dislalias, ¿no? Entonces, siento que quizás eso es lo que le pasó a ella. Yo no sé, yo no la he escuchado a ella en otro contexto, no sé si realmente ella habla así, pero se escucha raro, se escucha como un personaje. Estoy en un personaje, esta no soy yo. Entonces, claro, la respuesta estaba muy buena, era una pregunta compleja y ella la respondió muy bien, pero suena ficticia. No creo que esa es la persona que me está hablando, creo que es un personaje. Ok, seguimos con la representante de Mérida, vamos a escuchar la pregunta que le formularon en esta oportunidad. La manera en la que se comunican los jóvenes ha cambiado mucho en el tiempo. Hoy, gran parte de un te quiero, un te amo, es a través de un teléfono.
¿Qué rescatarías tú de la forma de comunicarse de las generaciones que no tenían acceso a tanta tecnología? También una pregunta de contenido humano, me gustó, pertinente, pero de nueva cuenta excesivamente larga en su formulación. No le conviene a las chicas porque se les puede ir, pueden perder el foco. Entonces, bueno, vamos a escuchar qué fue lo que ella respondió. Rescatando tu pregunta, considero que en los tiempos anteriores, donde se valoraba muchísimo más la presencia de la persona, esto hacía que nosotros como humanos valoráramos el tacto, el humanizar y el estar presentes. Ok, esa primera parte donde dice rescatando tu pregunta, bueno, también un error sintáctico allí, que no es muy trascendente, pero bueno. Esa primera parte estuvo bien porque ella está contraponiendo lo que era la comunicación antes de las redes sociales y cómo es la comunicación ahora, y está diciendo que valora esta parte del contacto humano, presencial, etcétera. La pandemia o el COVID nos hizo recordar y retomar un poco lo que es el estar piel a piel, el retomar el contacto físico. Pero entonces la respuesta se le fue cuando empezó a hablar de la situación del COVID, porque dijo todo lo contrario de lo que realmente era. Dijo que durante la pandemia habíamos retomado el contacto piel con piel, cosa que es completamente contraria a lo que realmente pasó. Más bien no podíamos ni acercarnos los unos a los otros, usábamos guantes, usábamos tapabocas, o sea, creo que allí ella se confundió. Gracias a Dios, creo yo que cuando ya tú sabes que estás diciendo una cosa que no es la correcta, es preferible hacerte el loco y seguir, porque si tú mismo te desmientes, ahí viene una situación que puede ser muy complicada de resolver. Ella siguió adelante con algo que era completamente al revés de cómo había sucedido. Pero bueno. Y si bien las redes sociales y la tecnología nos ayuda a estar conectados a nivel mundial, y es un gran logro a nivel social, a nivel mundial, que esto siga avanzando, nunca debemos permitir que esto sobrepase lo que es el contacto humano. Al final creo que retomó la respuesta, el final estuvo bien, pero ya venía con una situación que fue incoherente y que fue completamente contraria de lo que realmente debía haber expresado. Entonces ya al final pues la ayudó, pero no terminó de sacarles las patas del barro. Y finalmente vamos con la candidata de Yaracuy. Vamos a escuchar la pregunta para luego analizar su respuesta. ¿Qué tan importante es la participación de la figura masculina en el movimiento para lograr una vida libre de violencia para las mujeres? Ok, esta pregunta me gustó muchísimo. Una muy buena pregunta, pero es una pregunta complicadita. Es una pregunta compleja, es una pregunta, yo diría que junto con la de Amazonas, eran las preguntas más difíciles. Es una pregunta de esas que te agarran fuera de base, habla sobre un tema del que seguramente tú has oído hablar y que tienes más o menos una respuesta ya preelaborada, pero que está enfocada de una manera inusual. Es como cuando a Paulina Vega le preguntaron qué pueden aprender las mujeres de los hombres. Lo contrario de lo que generalmente siempre preguntan. Entonces, claro, a ella eso lo agarró desprevenida. Yo creo que aquí pasó un poco lo mismo. Mira, una de las personas que yo más admiro ha sido mi papá. Creo que es fundamental el tema de la educación. El poder es saber. Y el tener contacto, La candidata de Yaracuy comenzó, primero se veía muy nerviosa en su lenguaje corporal. Fíjense que la misma dicción estaba bastante descuidadita por los nervios. Y creo que ella comenzó su respuesta quizás queriendo hablar de algo personal que estaba muy bien, pero en ese camino se le fue por completo la respuesta. El tener contacto con él, el vivir buenas experiencias con él, me ha permitido... ¿Qué tan importante crees tú que es que el hombre participe en esta lucha que tenemos con la violencia para las mujeres? ¿Tú crees que debe participar o no? Sí, claro, por supuesto. Es muy importante. De hecho, me voy a conectar con mi papá. Una de las cosas que he aprendido de él es la lucha, el respeto, la tolerancia
Y, por supuesto, es fundamental el que esté presente una figura masculina, ya que eso va a ayudar a que uno pueda progresar y pueda seguir. No sé si tenía ya algo preestablecido. Suele suceder que cuando las misas se quedan bloqueadas, se quedan en blanco, es porque están diciendo algo un poco de caletre. Y entonces, claro, al írsele una frase, al írsele una palabra, al írsele una idea, se quedan bloqueadas porque se lo aprendieron de memoria, por decirlo de alguna manera, o ya lo tenían preestablecido cómo lo iban a decir. Entonces, eso es muy peligroso. Es poco recomendable que una persona diga algo de caletre porque se le puede ir la idea fácilmente y bloquearse, como le pasó a la chica de Yaracuy. Maite, muy habilidosamente, con la experiencia que por supuesto tiene a lo largo de tantos años, la ayudó a relajarse, a pensar, pero bueno, ya el mal estaba hecho. Al final logró terminar su respuesta, pero ya no había nada que hacer. Ya ante situaciones de ese tipo, de esa naturaleza, creo que lo peor que le puede pasar a una candidata es bloquearse, porque en definitiva el jurado muchas veces lo que está tratando de buscar es una Miss que tenga temple, que tenga capacidad de resolver, que tenga facilidad para enfrentarse a situaciones de presión. Entonces, cuando ya tú ves una Miss que trastabillea ahí de esa manera, dices, esta chica no está preparada para esto todavía. Puede ser que sea algo que sea del momento, pero bueno, lamentablemente las Misses tienen apenas unos segundos para demostrar si están capacitadas o no para enfrentar una responsabilidad de esta naturaleza y no tanto, no más tiempo que ese. Bueno, creo que la idea es ir aprendiendo un poquito de las experiencias de estas candidatas en algunos concursos. La intención no es criticar a nadie. Para empezar, yo soy el primero que digo que las Misses están siendo sometidas a unas exigencias a nivel de oratoria que no les corresponden, con manejo de temas que no les corresponden, y además, sobre todo, teniendo que enfrentar el tema de las redes sociales que inevitablemente hacen que la gran mayoría de ellas tenga que decir cosas que no son las que creen, no son las que piensan, no son las con las que comulgan, pero bueno, para mantener a la gente contenta muchas veces hay que decir mentiras o fingir cosas que no sentimos o que no pensamos. Ese es el caso de una Miss, porque estás buscando adeptos, estás buscando simpatías, estás buscando votos. Bueno, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en este recorrido por la ronda de preguntas del Miss Venezuela 2023. Si les gusta el contenido de este canal, ya saben, suscríbanse, den like, activen las notificaciones y pronto nuestra comunidad crecerá cada día más, que además está creciendo muy, muy rápidamente, y eso se los agradezco muchísimo porque entiendo que hay gente que aprecia el trabajo que estamos haciendo. Vienen muchas cosas más, así que pendientes de Expediente Miss. Soy Andrés Carmona, me encantó acompañarles y será hasta la próxima.